El ascenso del gran rey. Capítulo 0. Preludio. En el comienzo era la nada, no existía el tiempo ni la materia, todo estaba sumido en el caos, pero el caos no puede sobrevivir sin un orden y la nada jamás podrá sobrevivir sin la creación. En una dimensión diferente a la nuestra, pero unida por portales dimensionales, hace eones ocurrió una gran explosión, dando como resultado a la creación de 4 seres de energía pura. El Dios creador encargado de darle forma a ese universo y proporcionarle la vida. Era una forma antropomorfa de luz blanca pura con una aura dorada que rodeaba todo su cuerpo. El Dios del tiempo, Cronos, quien marca y registra lo que sucede en toda la creación. También adoptando una forma antropomorfa, pero esta vez con un cuerpo morado y una aura grisácea, llevando en el pecho un símbolo de reloj de arena dorado y en su espalda un gran pergamino flotante que comenzaba a escribir a detalle los hechos que ahí ocurrían. El dios de la destrucción, Caos, se encarga de destruir los sistemas defectuosos trayendo el equilibrio al universo. Este teniendo una forma antropomorfa negra con una aura violeta que lo cubría dándole un aspecto un tanto intimidante. Y la nada. La única fuerza primordial sin una esencia física pero sí con poder de razonamiento, influyendo entre los otros primordiales para transmitirles sus deseos, levantándose como la única fuerza que es capaz de sobreponerse a ellos. El Dios creador y el caos, al ser fuerzas opuestas, estaban condenados a anteponerse el uno al otro. Pero ya que el espacio aún estaba vacío, la nada había puesto a dormir al caos para darle tiempo al Dios creador de formar al universo, para que éste prospere y el caos pueda cumplir su función de equilibrar lo existente. Quedándose así, solos el Dios creador y Cronos para así ambos dar inicio a la creación de las estrellas, galaxias y sistemas solares, todos con cada una de sus singularidades. Empecemos a llenar el espacio vacío con estrellas y galaxias, las cuales albergarán diferentes formas de vida animal y vegetal, dice el Dios creador, mientras Cronos hace aparecer un gran reloj de arena, mostrando así que el tiempo de la creación ha iniciado. A un lado del reloj un pergamino que comienza a ser escrito de la nada, registrando todo lo que pasa a partir de ese momento. Cronos ayuda al Dios creador a materializar un gran templo flotante frente al gran reloj de arena. Dentro del templo 4 grandes tronos representando a los 4 primordiales. La función de toda la creación depende de la esencia de vida directa de estas 4 fuerzas que, aunque son inmortales, no las exenta de las amenazas de las otras dimensiones, quienes también cuentan con dioses o fuerzas igual o más poderosas que los mismos. Ambos dioses se ponen en marcha para comenzar la creación, dando forma a cada galaxia, estrella, constelación y planeta. En algunos sembrando la semilla que hace prosperar la vida, pero en la mayoría de los planetas tan solo dejándolos vacíos para que el caos pueda saciar su apetito de destrucción. Al terminar de crear el universo, Cronos y el Dios creador se dieron la tarea de recorrer los mundos con vida para observar qué tipo de errores podrían solucionar o blindar a esos planetas para no atraer al caos hacia ellos. Están en un planeta donde hacía milenios había comenzado a evolucionar la vida, estando en una etapa temprana de una raza inteligente que dominaría. Cronos, un tanto preocupado por el rápido desarrollo de estos seres, se quedó pensando lo peligroso que sería que solo una raza domine a todas las demás sin ningún equilibrio, pero, por el momento se limita a observar. Así viajan al equivalente del planeta Tierra, el cual ya había pasado varias etapas y extinciones masivas. Cabe mencionar que cada sistema solar y cuerpo celeste tenía un equivalente al gran reloj del tiempo, quien registraba lo que sucedía desde el primer momento de creación de dicho cuerpo, notando así el patrón de la supremacía de algunas especies dominantes que causaba el desequilibrio entre las formas de vida. En ese momento Cronos no se resistió y le expuso su sentir al Dios creador. Hermano, hemos notado cómo las especies dominantes acaban tarde o temprano con la vida y el equilibrio del planeta. Deberíamos crear a una raza de inmortales para que ellos controlen las acciones de los seres vivos, claro, sin interferir con su desarrollo. El Dios creador pensativo le da la razón, concuerdo, pero para ser justos con las razas mortales crearemos a la esencia femenina y masculina entre estos inmortales y ellos también se proliferarán dependiendo a las necesidades de los mortales, siendo puestos ante ellos como dioses guías. De un movimiento con su báculo el Dios creador y Cronos desaparecieron del planeta, para aparecer en el gran templo de los dioses primordiales donde se presentan ambos frente a los tronos sentándose en los suyos. El Dios creador forma una esfera de energía divina que irradiaba tanto poder que hacía retumbar los planetas cercanos, dando forma a diferentes deidades de los planetas que estaban habitados.
Entre ellos destacó Gea y Urano, mostrando un poder titánico en comparación de los demás dioses que eran principalmente de una energía pacífica y estable. Cronos y el dios creador notaron una enorme diferencia, dándose que ellos deberán hacerse cargo del planeta que más tarde llamarán Tierra. Después de un tiempo, los dioses primordiales dieron las tareas a todos y cada uno de los dioses emergidos para llevar el equilibrio a sus planetas, quedándose al último con Urano y Gea, quienes reciben las encomiendas de lo que deben hacer para equilibrar un planeta tan particularmente caótico. Así pasaron unos cientos de años. El dios creador y Cronos decidieron pasar a ver cómo estaba su creación y si habría funcionado la creación de los dioses para equilibrar la vida y la muerte. En todos los planetas se había adaptado un mismo sistema de un dios de la muerte, dioses de la agricultura, la guerra, la caza, el hogar y de las fuerzas naturales y cotidianas de los habitantes de los planetas, dejando sin tanta diversidad entre los mismos dioses. Dejando al último a la Tierra, ya que presentían que este planeta iba a ser aún más particular de lo que se imaginaban. Cuando al fin llegaron a la Tierra, se encontraron con una gran variedad de dioses y que los mortales se habían diversificado en diferentes culturas, notando inclusive a dioses que se dividían territorios muy cercanos o vecinos. Al llegar al templo de Urano y Gea, fueron recibidos por la hermosa primera hija de ellos, Rea, quien cautivó de inmediato a Cronos enamorándose de ella perdidamente. El dios creador se dio cuenta del enamoramiento de su hermano. Después de ser recibidos por la hermosa Rea, fueron llevados a un salón donde los esperaban los dioses de toda la tierra con grandes banquetes producidos por los humanos y obsequiados como ofrendas a los dioses. Cronos y el dios creador se quedaron sorprendidos por el equilibrio y prosperidad que habían logrado los dioses en algunos siglos. Así pasaron algunos meses entre los dioses de la tierra tomándoles mucho aprecio. Cronos, por su parte, que se había enamorado de Rea, habló con su hermano para pedirle que lo dejara desposar a la diosa. El dios creador no vio ningún problema, ya que al final tenía derecho a ser feliz, y si la diosa le correspondía no tendría problema con ello. Cronos habla con Gea y Urano de su intención de desposar a Rea, quien también estaba enamorada del dios del tiempo. Los dioses con gusto aceptaron la unión. El dios creador, después de la ceremonia, informó a su hermano su retirada, ya que el templo había quedado solo por mucho tiempo y por ende el lugar de reposo de Caos, pero permitiéndole a su hermano permanecer en la tierra el tiempo que desee para formar su propia familia al lado de su amada. El dios creador se retiró al templo. Tiempo después de que éste llegó, se dio cuenta que Caos estaba despertando. De la cámara donde permanecía dormido un humo morado oscuro salía, y tomaba la forma de un hombre alto de cabellera negra larga, piel casi transparente notándose roja en algunas zonas de su rostro, grandes ojos grises profundos como la nada misma, un par de cejas pobladas pero perfectamente delineada, y una sonrisa serena pero a la vez dura que acentuaba sus labios gruesos y rosados. ¿Me extrañaste, hermano? Habla Caos con una voz gruesa y un tanto malévola. Bienvenido, hermano, contestó el dios creador, casi perplejo por el repentino despertar de su hermano, ya que se suponía que éste no despertaría hasta pasando al menos otro eón. ¿Tanto te incomoda mi presencia, hermano? Habla Caos mientras lo abraza fuertemente. El dios creador sale de sus pensamientos rápidamente para contestar no, hermano, solo que no esperaba que despertaras tan pronto, apenas acabo de crear lo existente, habla sonriendo. Ja 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 ja, hermano tan gracioso, ¿acaso crees que solo me gusta destruir? Habla Caos tomando una postura relajada, haciendo que la tensión en el ambiente se relaje de inmediato. ¿Entonces por qué despertaste antes? Habla el dios creador confundido. Durante mi letargo tuve una premonición, hermano, pero no estoy seguro de ella. En unos cuantos años nuestro universo será invadido por una fuerza de creación que luchará por apoderarse de lo que has creado. No puedo decir si es más poderoso que nosotros, pero sin dudarlo podría sellarnos. Si él quisiera, es de una dimensión contigua a la nuestra. No pude indagar más, pero necesitamos mejorar las razas de mortales e inmortales para poder hacerles frente. Habla Caos sentándose en su trono. O tal vez no es nada, habla despreocupado mientras bosteza. El dios creador, un tanto preocupado, decide entrar a la sala del reloj del tiempo, para ver si hay alguna anomalía dimensional, pero al parecer todo estaba en orden. Al entrar al salón de los tronos ve a su hermano frente a un espejo de energía espiritual, dejándolo intrigado. ¿Qué haces, hermano? Pregunta el dios creador, un tanto preocupado por si algo perturbe la paz que hasta el momento se había mantenido entre ellos. Solo observo el universo, querido hermano. A decir verdad, has hecho un gran trabajo. Por cierto, ¿por qué nuestro hermano Cronos está en ese planeta? Pregunta Caos, un tanto inquisitivo. Cosa que nota el dios creador. Ve, bueno, como terminamos la mayor parte de la creación, decidió tomarse un descanso y la tierra es un lugar agradable para descansar.
sin mencionar los manjares que producen, contesta el Dios creador, causando que se despertara la curiosidad de Caos de ir a ese paraíso que le parecía de alguna manera que también lo llamaba. ¿Podemos ir? Habla sonriente Caos mientras el Dios creador solo suda frío, pero termina por aceptar y se ponen en marcha rumbo a la Tierra, llegando pasando al menos 100 años, ya que el Dios creador le dio un paseo por algunas galaxias cercanas, pero no pudiendo retrasar más su llegada a la Tierra, ya que le inquietaba la reacción que tendrá cuando sepa que Cronos desposó a Rea. La llegada. Está Cronos junto a Rea, Urano y Gea, todos están reunidos, junto a los hijos de Rea con Cronos conocidos como los dioses olímpicos, ya que su padre les obsequia un monte con ese nombre en el cielo para que puedan gobernar al pueblo que se les había conferido. Tienen una gran celebración. De repente Cronos siente un cambio en la energía del ambiente, puede sentir dos energías muy poderosas pero muy familiares, causando que se levante de golpe de su asiento observando a la entrada del salón, logrando ver a el Dios creador y a Caos parados en la entrada. Aparece frente a ellos. Hermanos, me alegra verlos, ¿todo bien?, pregunta un tanto preocupado por la repentina aparición de los dioses primordiales. Los demás dioses, al darse cuenta de la presencia de los altos dioses del universo, hacen una reverencia mientras los sirvientes se tiran al piso postrados en señal de respeto. Tranquilo hermano, solo venimos a visitar a la familia, por lo visto creció mucho, habla Caos con una sonrisa confundiendo un poco a Cronos de cuáles serían sus intenciones. Pero respirando profundo por el momento los hace pasar y les presenta a sus hijos Hera, Deméter, Hestia, Poseidón, Hades y Zeus, los cuales hacen una reverencia. Caos sonríe al ver a su familia complacido, logrando hacer notar a Cronos que no tiene malas intenciones con su familia, y también a los dioses principales del planeta Urano y Gea, quienes lo saludan con sumo respeto ya que estaban enterados de la naturaleza de ese importante dios, ordenando de inmediato a los sirvientes que preparasen un gran banquete en honor a los altos dioses primordiales. Ya por la tarde, apartados de todos, se encuentran los tres dioses primordiales hablando sobre la premonición de Caos. Cronos un poco consternado por el asunto, ya que al momento de crear el reloj del tiempo al principio de todo él pudo ver las uniones de las dimensiones contiguas, y en la más cercana a ellos pudo sentir la presencia de la creación, pero con algo diferente. Era como si la creación y la destrucción las poseyera un solo ser, pero no le tomó importancia hasta ese momento. Es muy probable que si tengamos problemas, al inicio no le tome importancia, pero en la dimensión cercana a nosotros las esencias de la creación y la destrucción son una sola. Me temo que en algún punto querrá abrirse paso para invadir las demás existencias. Debemos indagar más en su dimensión, pero no podemos ir directamente nosotros, o podríamos causar alguna anomalía entre las dimensiones. Démonos un tiempo para analizar las cosas y ver cómo podemos protegernos, habla Cronos tratando de disimular su expresión de preocupación, ya que Rea estaba observando de lejos a los altos dioses, sospechando que algo iba mal. Después de un tiempo, Caos y el dios creador deciden irse al templo de los cuatro dioses y cumplir con sus funciones de creación y destrucción, dejando a cargo a Cronos de la planeación de la incursión de la otra dimensión. Años después ya habían nacido los hijos de Zeus y se había formado el consejo de los 12 dioses olímpicos y ya tenían sus descendientes, los dioses menores, entre ellos Solini, hija de Artemisa, la cual tenía una gran amistad de hermandad con su tía hija de Gea y Urano, Afrodita, considerada una de las diosas más poderosas de todo el reino ya que ella influía en la fertilidad y el amor, bases importantes para la paz y el equilibrio en los mortales. Cronos en esos años se concentró en encontrar la forma de pasar sin ser detectados. Notó algo interesante: el dios del tiempo de aquella dimensión había sido sellado en la unión de las dimensiones, provocando que estos portales se abrieran al antojo de este dios tan peculiar, así comprendiendo el sacrificio que tendrá que hacer para mandar a alguien a indagar sobre las intenciones de este peculiar dios. Para poder pasar a otra dimensión sin ser detectados tendrían que ocultar su esencia divina, cosa que para casi todos los dioses sería un insulto, a excepción de dos temerarias diosas, Afrodita y Solini, quienes ya estaban enteradas de lo que estaba pasando. En esos años, Afrodita terminó en muy malos términos su relación sentimental con el dios de la guerra Ares, y Solini terminaba de blindar el reino de las Amazonas, que habían sido asediadas por el mismo dios, y el reino del norte, que era regido por uno de sus tantos hijos que había engendrado con mortales. Después de esos conflictos, esta misión sería un alivio para ellas. Entonces, una vez aceptada la misión, Cronos habla con Urano y Gea para que guarden el secreto ante los demás dioses, para no generar pánico. Al mismo tiempo, Cronos mandó a traer a sus hermanos para exponer el plan de acción. Estando todos reunidos en el salón privado donde reposa la entrada hacia el inframundo y los campos elíseos, en el fondo de aquella entrada también se encuentra el Tártaro, donde fueron encerrados aquellos seres que podían atentar contra la paz de la vida de la Tierra. En una cámara especial, se encuentra la habitación con el reloj del tiempo de la Tierra, y por ende el dispositivo de entrada entre las dimensiones.
Cronos se despide de sus hermanos y su esposa para que los dioses primordiales procedan a sellarlo en el reloj, causando que su cuerpo físico quede suspendido en cadenas y su esencia divina se disperse por toda la línea dimensional, dándole el control de abrir y cerrar los portales que se abran en esta misma. Por tal acción frente a ellos aparece una extraña gema. En los datos del pergamino hacía notar la palabra, aparece la piedra del destino. Esta piedra es capaz de grandes cosas, y se creó para traer equilibrio en casos de emergencia. Dado su gran poder, todos los presentes decidieron ponerla en el pecho del cuerpo de Cronos para evitar que cayera en manos equivocadas. Una vez todo listo, Afrodita y Selene atraviesan el portal apareciendo en un mundo, aunque parecido al suyo era distinto ya que no sentían ninguna presencia de divinidades, aunque si sentían seres espirituales no eran comparados con la esencia de los seres divinos. Se tomaron algunos meses para adaptarse a ese mundo e indagar sobre lo que ocurría en esa dimensión, notando que por alguna razón el dios creador de esa dimensión y el caos se fusionaron dando vida a un dios todopoderoso, quien controla todo el universo moldeándolo con mano dura y dándole falsas esperanzas a los mortales, y a la vez estando distante, causando un constante caos entre ellos. Así pasaron 10 años en los cuales Selene se enamoró perdidamente de un hombre y a los 3 años de haberlo conocido concibieron a un hijo que llamaron Gerhard, quien se convertiría años más tarde en la última esperanza de la dimensión de los dioses. Cuando Gerhard tenía casi 7 años, Selene fue convocada por los dioses para luchar en defensa de las Amazonas. Los altos dioses sabían de la existencia del pequeño semidios y del gran potencial de poder que éste guardaba dentro de sí. Afrodita por su parte se quedó un poco más para tratar de explicar lo sucedido a la familia de Selene, pero por desgracia su esencia divina fue revelada en un descuido y tuvo que fingir su muerte para que los que se hacían llamar ángeles no la persiguieran y no delatara la ubicación del pequeño, dejándolos a él y a su padre con el corazón roto. Una vez de regreso en su dimensión, Selene y Afrodita dieron todos los detalles y fueron enviadas a sus palacios para encargarse de sus asuntos, quedándose a solas Caos y el dios creador. Hermano, creo que la opción más viable será que nuestro poder pase a un solo huésped, y ese pequeño, ya que es descendiente de nuestro hermano Cronos, tiene la fortaleza para albergarlo, habla Caos, tratando de indagar en los pensamientos del dios creador. Sí, creo que será conveniente, sin mencionar que también puede servir como puente entre ambas dimensiones en dado caso que las cosas se lleguen a complicar, contesta el dios creador, cerrando así el destino de Gerhard. Tú serás el que se encargue de traerlo aquí y prepararlo, habla Caos, como siempre con su actitud despreocupada. Saca a la vez un cristal morado y se lo da a su hermano, quien al momento de tocarlo se fusiona en su cuerpo. Acabo de transferirte la mitad de mi poder, y tú darás la otra mitad al chico. Eso nos hará caer en un letargo y todo dependerá de él. En dado caso que las cosas se compliquen, nuestros poderes irán automáticamente a su cuerpo para darle el poder suficiente. Aún así, solo dependerá de él la victoria, hermano. Diciendo esto, Caos pierde su forma física, volviendo a su cámara de reposo. Pasando casi 40 años de lo sucedido es cuando inicia la historia del ascenso del Gran Rey. Espero que esta historia sea de su agrado y comenzaremos con el capítulo 1. Les mando un saludito.